Sin previo aviso, al menos 9 provincias del país sufrieron esta madrugada un apagón que SELEC atribuye a una falla imprevista, sin dar detalles ni precisar el número de usuarios afectados. Las empresas privadas encenderán al máximo sus generadores de energía en la tarde y estiman producir, basados en una prueba ya realizada, entre 280 y 300 megavatios. El INAMI pronostica la llegada de lluvias a la Sierra y Amazonía para finales de septiembre. Mientras tanto, 6 incendios forestales siguen activos en 4 provincias. En la entrega final del especial Durán, el espejo del país, Televistazo cuenta cómo la violencia de las mafias obliga a sus habitantes a huir de sus hogares. Son los nuevos desplazados. La AME dijo a Televistazo que analiza la orden del gobierno de que el ECU 911 controle su sistema de videovigilancia y que los desacuerdos giran alrededor de su autonomía, sus competencias y presupuesto. Televistazo presenta la reserva Andes Napo de 350 hectáreas. La Fundación Jocotoco intenta recuperar la conexión entre los bosques que por la colonización se han perdido. Y esto ha favorecido, por ejemplo, el retorno de los monos tamarindos. Desde la madrugada, Israel ejecuta al menos 50 bombardeos en el sur de Beirut, capital del Líbano. Hay 12 muertos, entre ellos un cabecilla de la guerrilla de Hezbollah. Amigos, buenas tardes. Las noticias para ustedes en este viernes 20 de septiembre. Hola, Gaby. Hola María Isabel, amigos, bienvenidos. Iniciamos con lo último sobre los cortes de energía. Apagones, atrapados sin salida. La madrugada de este viernes, al menos 9 provincias se vieron afectadas por un apagón inesperado que generó molestias en la población. Desde la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, se aseguró que se trató de una falla imprevista en el sistema. Informa Luis Alfredo Zúñiga. No hubo anuncio del gobierno, ni se tomaron medidas de seguridad. Simplemente a la 1 de la mañana de este viernes, se fue la luz. En Guayaquil, hogares, empresas y avenidas principales se quedaron sin energía eléctrica. Esto tomó por sorpresa a los usuarios que grabaron el momento del apagón inesperado. Su inconformidad la expresaron en redes sociales, en sectores del sur, centro y norte de la urbe. Televistazo recibió reportes similares en ciudades como Quito, Ventanas, Ibarra, Cuenca y otras. En total, en 9 provincias: Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Manabí, Guayas, Santa Elena, El Oro, Imbabura, Pichincha y Azuay. Un corte que duró al menos 45 minutos, en silencio total de las autoridades y en medio de quejas de los usuarios por la falta de comunicación y daños en electrodomésticos. Un corte que ocurre en menos de 24 horas después del apagón, que en varios horarios y a lo largo de 8 horas se ejecutó en todo el país para dar mantenimiento a subestaciones eléctricas. De hecho, no se esperaba más interrupciones hasta el lunes 23 de septiembre. Esta mañana SELEC solo explicó que el apagón se debió a una falla imprevista en el sistema, sin informar la causa precisa. Solamente dijo que incluso pudo ser causado por la caída de un árbol. Esa falla, según SELEC, desconectó la línea de transmisión Soplador-Exclusas, que no fue parte de los mantenimientos realizados entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Hasta ahora, tampoco se precisa cuántos usuarios afectó este corte. El sector industrial prende sus generadores eléctricos para ayudar a paliar la crisis de generación que vive el país. El gobierno reconocerá a las empresas el valor del combustible usado y el mantenimiento de las plantas. Francisco Garcés con el informe. El sector industrial y el gobierno ejecutan uno de los acuerdos para reducir el consumo de electricidad.
Las empresas arrancaron esta mañana el encendido de sus generadores y esta tarde esperan llevarlos al máximo de su capacidad. Se trata de abastecerse de electricidad y no consumirla de la red eléctrica pública. El mecanismo fue negociado entre los representantes del sector industrial y el gobierno durante meses y se formalizó el 10 de septiembre con la aprobación del reglamento para la operación de generadores privados durante periodos de déficit de generación. Esa norma regula el funcionamiento de plantas privadas de al menos 100 kilovatios y obliga a las empresas eléctricas a compensar a las industrias que las usen para reducir el consumo de la energía de la red pública. Lo harán con títulos de crédito en las planillas de consumo eléctrico que se harán efectivos una vez que se supere la crisis de generación. Incluirá el costo de combustible usado en las plantas y un valor adicional para su operación y mantenimiento. La semana pasada las industrias pusieron a prueba el mecanismo y tras la primera evaluación se concluyó que lograron reducir de la red eléctrica entre 280 y 300 megavatios. Por eso se pidió que ese sistema empiece a funcionar hoy. Los industriales están coordinando con el SENACE, que les pidió concentrar su autogeneración en las horas pico, que son al final de la tarde. Sin embargo, las empresas pueden establecer sus cronogramas de autogeneración según sus necesidades de producción. El mecanismo se mantendrá vigente mientras dure la crisis eléctrica y si bien es voluntario, las industrias que tengan generadores de más de 100 kilovatios pueden registrarse en las empresas eléctricas para ser incluidas en el plan de ahorro de energía trazado por el gobierno. Sequía, alerta roja. ¿Para qué? El COE Nacional justifica la declaratoria de alerta roja en 15 provincias del país con base en 3 parámetros. Diego Cuenca describe la crisis que, según el gobierno, pone en riesgo la soberanía alimentaria. El Ministerio de Ambiente lideró el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, que anoche declaró alerta roja en 15 provincias por la sequía. También hemos tenido información de 178 cantones en situaciones en las cuales dicen que están bien. Hay 31 que nos han dicho que están en peligro de abastecer agua o por sequía. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, el principal parámetro es el déficit hídrico, porque desde julio a septiembre no han caído lluvias prolongadas en la costa, sierra y Amazonía. Eso ocasionó que ríos y quebradas no proporcionen suficiente agua a las plantas potabilizadoras. El segundo motivo para tomar esa medida son los incendios forestales, que empezaron el 23 de agosto y hasta ese 20 de septiembre han quemado 23.453 hectáreas de vegetación en 21 provincias. Actualmente hay 6 incendios activos, pero apagarlos resulta complicado por las altas temperaturas que alcanzan los 33 grados y la escasez de agua para combatirlos. El tercer parámetro es la seguridad alimentaria, que está en riesgo, porque según el Ministerio de Agricultura, hay 7.767 cultivos afectados por la sequía y perjudicó a 2.893 productores agrícolas, pues el 94% perdieron sus cosechas de legumbres y verduras, que son productos de la canasta básica. Pero exactamente, ¿qué se busca con declarar una alerta roja? Según la ministra de Ambiente, se tendrá acceso a recursos económicos, pero hasta este momento no se conoce exactamente cuánto dinero, qué instituciones lo recibirían o exactamente a qué lo destinarían. Televistazo solicitó más detalles al Ministerio de Ambiente, a la Secretaría de Riesgos y al Ministerio de Agricultura, pero hasta el cierre de ese reporte no han proporcionado la información. El INAMI pronostica que la época lluviosa en Ecuador empezará en 10 días. Este anuncio es un aliciente frente al panorama de sequía y emergencia que se vive por la falta de agua y de energía y por los incendios forestales. En la Amazonía empezó a llover ayer y este fin de semana se registrarán precipitaciones que variarán de leves a moderadas. Hernán Higuera con la noticia. Los meteorólogos del INAMI están pendientes del monitoreo satelital para dar esperanza al país frente a la pregunta: ¿cuándo lloverá?
Habrá 10 días más de calor, sequía y ausencia de lluvias. Es lo que pronostican. El satélite muestra pocas nubes y alta presencia de vientos sobre el territorio ecuatoriano. Pero esto podría variar levemente el fin de semana, sobre todo para la región amazónica, que desde ayer registra lluvias de intensidad moderada en Napo y Pastaza. El sábado las lluvias no sobrepasarán el callejón interandino ni a la zona del complejo hidroeléctrico, que es donde se necesita agua. Estas lluvias por ahora están con una intensidad entre ligeras y moderadas, las cuales pues si bien tendrían a presentarse en un principio, no tienden a extenderse mucho durante la próxima semana, es decir, fin de semana, tal vez hasta el lunes, podrían presentarse estos eventos de precipitación. Pero las variaciones del clima se sentirán en poco más de una semana. El INAMI pronostica que a partir del 27 o 28 de septiembre hasta los primeros días de octubre habrá lluvias intensas y frecuentes que llegarán como aliciente a la sequía. Se observa en las pantallas que las precipitaciones entrarán por la zona oriental y por el norte del país. Sobrepasarán hacia el callejón interandino. Por ahora es un panorama alentador de que sí pueden ser las precipitaciones de una intensidad considerable como para llegar a saturar, como para llegar nuevamente a ayudar al nivel de los embalses, pero va a depender también de muchos otros factores. Por ahora esperamos en que sí se dé y más que todo en largo plazo, en noviembre tal vez ahí sí. Las bajas temperaturas y la presencia de nubes por ahora se ven en Centroamérica y alcanzan levemente hasta parte del norte de Colombia. A finales de mes el INAMI podrá pronosticar el nivel de precipitaciones que tendrá el Ecuador para mediados de octubre e inicios de noviembre, meses para los que se anuncian tormentas. Israel lanza bombardeos contra el Líbano. Edificios fueron alcanzados en el sur de Beirut, en un barrio identificado como bastión de la guerrilla de Hezbollah. Hay 12 muertos y entre las víctimas está al menos un jefe de la organización. Reporta Pedro Jiménez. Los bombardeos empezaron en la noche del jueves y la madrugada de este viernes, cuando aviones cazas israelíes volaron en zonas del sur del Líbano, una de las principales áreas del conflicto con la guerrilla de Hezbollah. Las fuerzas de defensa indicaron que los blancos fueron unas 30 lanzaderas de cohetes que estaban listas para disparar proyectiles hacia el norte de Israel. Alcanzaron además depósitos de armas en una operación que tuvo 52 bombardeos. En la mañana hubo otros ataques de precisión. Israel asegura que seguía a un miembro de Hezbollah que intentaba ocultarse en un edificio en Farkela, cerca de la frontera. El sitio fue destruido por la Fuerza Aérea. Y horas después, la operación militar se trasladó hasta la costa central, al área de la capital, Beirut. Ahí, en cambio, bombardearon un edificio donde, según dijeron, habían localizado a Ibrahim Akil, alto dirigente de la organización, que antes fue miembro de la Yihad Islámica, responsable por el ataque contra la embajada estadounidense en Beirut en 1983. El Ministerio de Salud del Líbano actualizó el número de víctimas de hoy a 12 muertos y 66 heridos, mientras que la Defensa Civil conducía operativos de búsqueda y rescate ante la posibilidad de hallar más gente entre los restos del lugar que fue derribado por completo. Las crecientes tensiones entre Israel y Hezbollah mantienen los temores de la extensión del conflicto a una guerra más amplia en Medio Oriente. Soldados israelíes son investigados por haber lanzado cuerpos de palestinos muertos desde lo alto de edificios durante las incursiones de las fuerzas de defensa en Cisjordania. Imágenes muestran al menos 3 casos captados en una zona de la ribera occidental en la ciudad de Jenin, donde Israel ejecuta operaciones antiterroristas. Servicios médicos palestinos denunciaron que los soldados les impidieron acercarse a los cadáveres hasta 6 horas después de haberles disparado. Televistazo entrevistó a 2 personas que fueron desalojadas de sus casas por las mafias y amenazadas con fusiles. Al volver la última entrega del especial Durán, el espejo del país. Durán, el espejo del país. No hay una cifra oficial de cuántas familias han sido desplazadas por los 2 grupos narcocriminales que controlan Durán, lo que impide contabilizar a las víctimas de los traficantes de tierra, de drogas, armas o extorsiones y secuestros. Hoy, en la serie Durán, un espejo del país,
Televistazo entrevistó a 2 personas que dejaron sus hogares luego de ser amenazadas con fusiles. Uno de ellos describe que en su invasión hay una fosa donde lanzan los cuerpos de los integrantes de la banda rival. El día que a mí me desplazaron de mi casa, llegaron como unas 6 motos. Tocaron la puerta de mi casa y lo primero que dijeron que tenían 24 horas para irse. Porque si no, no iban a tener compasión. A la vista, sin contarlo, eran unas 60, 40 personas. Todos armados, con fusil, con pistola. Entraron y a mi hija que tiene 10 años, la apuntaron dentro de la cama. La verdad no sé si mi casa está habitada por otra persona porque lamentablemente no puedo ir, no puedo llegar a mi hogar. Muchos de mis vecinos los han matado, otros han pasado la misma suerte que mi persona, que le han dicho tienes 48 horas, tienes 24 horas. En el sector hay animales. Se descuartizan personas y las tiran al canal ahí. Así se desaparecían de los cuerpos y los animales se lo comían. Algún día que se llegue a secar eso, se podrá encontrar osamentas no solamente de un cuerpo, de muchos cuerpos. Sin querer, yo lo he visto, sin querer. Nunca llegué a creer, pero un día lo vi. La verdad ahí es pelea de territorio. Todo lo que se ha suscitado, todo lo que se ha visto que han derrumbado casas y que han tirado bombas porque quieren reinar solamente un grupo, nada más. En el sector la mafia domina todo. La luz, el agua, los carros repartidores de las tiendas, todo eso. Para poder entrar uno tiene que hablar con alguien para poder ir a ese sector. En ese sector la mayoría de gente que vive ahí son gentes cristianas, gentes... Ya ni en la iglesia cristiana se puede estar porque no se sabe si en el momento de que estén haciendo un culto entren y se desate algo, una matanza, no sabemos. Yo una vez conversé con un policía, el policía que dijo, ¿pero qué podemos hacer? Deme sus nombres y sus apellidos para poder asentar una denuncia. No se puede porque por medio de tu nombre y tus apellidos te buscan y saben dónde vives, saben dónde van tus hijos a la escuela. Y ellos si no cogen represalias contigo, cogen represalias con tu familia, con tus hijos. Ya va a ser 1 año y medio estando tranquila en mi casa, con mis hijos. Me sorprenden extorsionándome, haciéndome una llamada amenazante, pidiéndome dinero, tomando fotos a la casa, diciéndome pues que me tenían controlado paso a paso día. A mí me pedían 1.500 mensual. ¿De a dónde yo iba a dar? No me quedó de otra salir huyendo, dejar tirado todo, animales y todo. Un techo que uno con tanto sacrificio ha tenido que construirlo. Yo tuve que salir del país porque ya el temor me estaba matando, la amenaza me seguía. Pasé mucho tiempo aislada prácticamente en un hospital. Donde yo fui solo me recibían a mí, un hijo por un lado, otro hijo por otro lado. Dejando el miedo al lado y pidiendo la ayuda de Dios, pude regresar escondida como una ladrona. Todavía no puedo reunirme con mis hijos. Ay, gracias a Dios por una familia me lo está ayudando. Tampoco puedo ir donde ellos, ni ellos vienen donde mí. Prácticamente una tragedia de estar en casa ajena, sabiendo que yo tengo un techito para estar tranquila. Sin cometer ningún delito, ningún crimen, uno vivir presa de la angustia, del miedo. Yo les converso a mis nietos, les converso a la familia que se cuiden, porque de esta rata no nos vamos a librar.
Jamás me imaginé que yo tenía que pasar por este tormento, esta angustia, este dolor que no se lo desea a nadie. Más sobre la crisis eléctrica. Desde este lunes, Petroecuador incrementó el abastecimiento de gas a la planta Termogas Machala para el incremento de generación eléctrica. La estatal redujo la producción de gas licuado para abastecer la demanda por el estiaje. Paul Romero con el informe. Desde este lunes, Termogas Machala incrementó la producción diaria de energía de 991 a 1.591 megavatios hora para abastecer la demanda nacional por el estiaje. Para lograr este aumento, Petroecuador dejó de recibir gas en la planta de Bajo Alto, donde procesaba gas natural licuado para los sectores industrial y comercial. Con esta decisión, según la Corporación Eléctrica del Ecuador, Termogas Machala se abastece con 6 millones de pies cúbicos adicionales por día. El consumo pasó así de 13.5 millones a 19.5 millones de pies cúbicos provenientes del campo Amistad. El gobierno señaló que es una medida temporal para optimizar los recursos y dar prioridad a la generación de electricidad amenazada por la reducción del nivel de los embalses en las centrales hidroeléctricas. Garantiza el abastecimiento de gas natural licuado para el sector industrial con nuevas importaciones de Petroecuador y de proveedores privados. En 2023, el gobierno anterior declaró en emergencia el sector eléctrico y destinó recursos para recuperar 2 turbinas de Termogas Machala e incrementar la generación durante una crisis similar a la actual. Bomberos de Loja luchan contra llamas de hasta 20 metros en el Cerro Tuntún, devastado por un incendio forestal. Ya les contamos. El INAMI pronostica para esta tarde en la sierra temperaturas de entre 17 y 24 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 9, considerado muy alto, y el cielo estará parcialmente nublado. En la costa habrá temperaturas de entre 24 y 33 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 9. Esto se considera muy alto, mientras que el cielo estará despejado. Son las previsiones del INAMI. Los incendios forestales están activos en 4 provincias. En Loja, los bomberos luchan por extinguir las llamas en el Cerro Tuntún, que arde hace 4 días. Mientras que en Carchi, una reserva está en peligro. Alejandra Sánchez con los detalles. Hasta 20 metros alcanzan las llamas en el Cerro Tuntún, al sur del cantón Calvas, un incendio forestal que ya lleva 4 días activo y que ha consumido 250 hectáreas de vegetación como el pino, yaragua, eucalipto, cascarilla y totora, así como animales silvestres como los armadillos. 22 bomberos de los cantones Calvas, Espíndola, Sosoranga, Zapotillo y Macará trabajan para contener las llamas, con el apoyo de 22 miembros de las Fuerzas Armadas y 45 funcionarios del municipio de Calvas. Este día se sumaron 30 bomberos de la Brigada de Refuerzos de El Oro. Los vientos de hasta 30 kilómetros por hora varían en dirección, por lo que ha dificultado apagar el incendio. En el barrio Bellos Horizontes, de 60 familias se quedaron sin agua porque las tuberías se quemaron y desde hace 3 días reciben el agua de tanqueros. En Mira, desde el miércoles continúa un incendio forestal que amenaza a la Reserva Ecológica El Ángel. El fuego se originó en el sector de la Concepción y avanza por Catarama, amenazando a la zona de amortiguamiento de la reserva. Trabajadores municipales, guardaparques y los cuerpos de bomberos de Mira ingresaron al sector de Razococha para contener las llamas. En el cantón Sichos, el incendio se mantiene y deja hasta el momento 1.800 hectáreas quemadas. 200 hectáreas eran plantaciones de mortiño, utilizados como materia prima para la elaboración de vino, del que dependen 22 familias de la comunidad de Quinticusig. 11 días de intentar apagar el incendio, ya se nota el cansancio de los brigadistas, quienes esperan relevos para este fin de semana. Además, hay 6 incendios activos en Imbabura, Cotopaxi y Azuay.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó hoy a Kiev en su 8º viaje desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania. Tomó un tren desde Polonia hacia la capital ucraniana para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky y anunciarle las nuevas medidas de apoyo para reparar el sistema eléctrico del país, que ha perdido mucha de su capacidad por los bombardeos rusos de este año. Otros asuntos a tratar incluyen el plan de paz preparado por Zelensky y un crédito de $50.000 millones prometido a Ucrania por el G7 con la participación de la Comisión Europea. Estados Unidos inició el proceso de voto anticipado de cara a las elecciones del 5 de noviembre. El sistema se aplica para evitar aglomeraciones durante ese día en algunos estados. Los ciudadanos sufragan por correo o de forma presencial. El sistema electoral de Estados Unidos permite a los ciudadanos anticipar su voto. Cada gobierno estatal se encarga de la organización, por lo que el proceso varía en características y tiempos. El 11 de septiembre, Alabama fue el primer estado en enviar por correo papeletas a los electores que cumplían con los requisitos. En Wisconsin las enviaron desde ayer. Hoy los electores en Minnesota y Dakota del Sur reciben papeletas por correo, pero también podrán sufragar en forma presencial, mientras que en Virginia deberán acercarse a los centros de votación habilitados. Otros estados se incorporarán la próxima semana y también en octubre. En las elecciones de 2020, primer año de la pandemia, hubo 160 millones de votantes, de los cuales 100 millones se acogieron al sistema para evitar aglomeraciones. Los resultados del voto anticipado se consolidan y publican luego de la jornada principal del 5 de noviembre. El opositor venezolano Edmundo González Urrutia aclaró que no fue presionado por España para ser trasladado y recibir asilo en ese país. Así desmiente los señalamientos del Partido Popular, que acusó al gobierno de Pedro Sánchez de coaccionar a González. Así también el político denunció que cuando estuvo en la embajada española en Caracas, firmó bajo amenazas del régimen chavista un documento en el que reconocía la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado mes de julio para poder salir de Venezuela. Unidades de rescate italianas continúan salvando a personas que quedaron atrapadas por las inundaciones que dejó el ciclón Boris a su paso por la región de Emilia-Romagna en el norte del país. Con helicópteros han logrado sacar a decenas de residentes que luego fueron conducidos a albergues. Unas 1000 personas tuvieron que dejar sus casas. Muchos autos quedaron destruidos luego de ser arrastrados por las corrientes de ríos desbordados. División entre municipios tras la orden del gobierno de que el ECU 911 controle sus sistemas de videovigilancia. Ya volvemos con las reacciones. El gobierno ordenó que el ECU 911 asuma el control de los sistemas de videovigilancia, una decisión que ha generado división entre los municipios. Aquellos que no están de acuerdo argumentan que se afecta su autonomía, competencias y presupuesto. Adriana Bermeo recogió las posturas. Que los municipios entreguen el control de los centros de procesamiento de datos de sus sistemas de videovigilancia al ECU 911 motiva el debate de los miembros de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Patricio Maldonado, presidente de la AME, respondió a Televistazo que el análisis y los desacuerdos con el decreto 397 pasa por temas de competencias, autonomía y presupuesto. Su postura se ampara en la ley de los gobiernos autónomos, que dispone que sean los municipios los responsables de crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana con la participación técnica de la policía, por lo que el manejo de la información que se genera en los centros de procesamiento de datos es hasta ahora su competencia. Aunque el gobierno ha dicho que con esto busca garantizar la protección de datos personales y que no sean utilizados de forma indebida. En cuanto al presupuesto, no todos los municipios tienen el dinero para implementar sistemas de monitoreo con cámaras de videovigilancia. De los 221 cantones que hay en el país, 135 no tienen estos centros, y de los que sí tienen, que son 61, la mitad no está articulada con el ECU 911. De 25 municipios ni siquiera hay información al respecto.
Las ciudades que más cámaras de vigilancia tienen son Manta, Guayaquil, Quito y Cuenca. Este último municipio ya ha dicho que no está de acuerdo con la decisión del gobierno en cuanto al control. El problema es que los municipios grandes o algunos de los municipios grandes creen perder el control sobre algo que ha sido una inversión netamente municipal y que siempre ha estado al servicio de la ciudadanía, porque se sobreentiende, a decir de algunos colegas alcaldes, que el ECU 911 no está en las condiciones económicas suficientes para poder atender. De hecho, ha habido algunos municipios que han estado dispuestos a repotenciar cámaras que están ubicadas en diferentes ciudades y obviamente que no son de administración municipal, sino exclusivamente del ECU 911. Los municipios del país están de acuerdo con que el ECU 911 tenga acceso a sus cámaras, pero no tienen claridad sobre los procedimientos y responsabilidades que implica el decreto 397 y piden al gobierno trabajar en mesas de diálogo para coordinar acciones. Miles de personas acuden a comprar el nuevo iPhone 16 en todo el mundo. El teléfono se caracteriza por su incursión en la inteligencia artificial. Y este viernes se estrenó Frostpunk 2, el videojuego de Microsoft más esperado del año en Xbox Game Pass. En Nueva York, Tailandia y Londres, cientos de personas hacen filas para comprar el iPhone 16. Los teléfonos cuestan entre $800 y $1,200. Se caracterizan por el botón de cámara y la incorporación de inteligencia artificial en herramientas como reestructura de textos, Siri y una opción para eliminar objetos de las fotografías. La inteligencia artificial de Apple está en inglés y el próximo año se expandirá a más idiomas. Osmo Action 5 Pro se estrenó en el mercado para competir con GoPro. La cámara es apta para descender 20 metros en el agua, graba en 8K, el encuadre y el seguimiento es automático. Su batería dura 4 horas y funciona en temperaturas de menos 20 grados. El sensor le permite competir con cámaras profesionales. Este viernes se estrenó Frostpunk 2, el videojuego de Microsoft más esperado del año en Xbox Game Pass. El juego de supervivencia y construcción de ciudades se ambienta en un apocalipsis ártico. Los problemas a enfrentar son la sobrepoblación, la escasez de alimentos y carbón. El jugador debe construir refugios y proporcionar suficiente comida. Otros juegos que se estrenaron en la semana son Wargroove 2 y Ara History Untold. Hoy en Ecuaterra les contamos que en la provincia de Napo hay un proyecto de conservación liderado por la Fundación Jocotoco que busca preservar especies de animales y plantas. Carla Delgado cuenta que en la zona hay animales únicos como el mono tamarino de manto negro y grandes remanentes de bosques que esconden plantas ancestrales. Carla Delgado visitó la zona. My name is Graciela. Nice to meet you. Okay, let's go. Okay. Graciela Erazo logró recuperar el bosque en su propiedad de 350 hectáreas en Archidona. Con su familia sembró alrededor de 10.000 plantas en un territorio que se degradó por la ganadería y que ahuyentó a especies que ahora retornaron, como los monos tamarinos de manto negro. Un tipo raro de primate, que aunque es originario de la alta Amazonía, también se encuentra en Colombia y en el norte de Brasil, de hábitos diurnos. Se mueve en manada y se alimenta de invertebrados, frutas, semillas, savia y flores. Por la mañana llega aquí, comen, juguetean mientras son observados por turistas. Este mono, cuando nosotros hacíamos ganadería, que todo este espacio que ahora ven reforestado, esto era pasto. Nunca lo habíamos visto, ni adentro hasta donde íbamos, 4 kilómetros hacia adentro, que también había pasto, no lo habíamos visto, pero no sé cómo ellos fueron llegando solos. Yo creo que fue ya se fue cambiando el paisaje y todo. La primera vez eran 4 monos, ahora son 8. Guaira Reserve es parte del proyecto de conservación Andes Napo, liderado por la Fundación Jocotoco, para recuperar la conectividad biológica reforestando.
Esa conectividad se perdió hace 50 años cuando las poblaciones colonizaron y se establecieron. Trabajan con comunidades que viven en la franja que va desde Archidona hasta Loreto en Orellana, un corredor de unas 35.000 hectáreas. De la reforestación sobresalen el guarumbo, la caña agria de monte necesaria para la supervivencia de colibríes, la chonta, una variedad de palma espinosa de la que se aprovecha todo, su fruto, el cogollo tierno para extraer el palmito y hasta el gorgojo, esos gusanos de gran valor nutricional conocidos como chontacuro. La reserva Narupa, que está en la parte alta del Napo, también es parte de ese corredor ecológico. Una zona de 2.500 hectáreas donde no solo se logró regenerar el bosque, sino también se protegen mamíferos como el puma y el oso andino. El proyecto no solo monitorea las especies con las cámaras trampa, capacitan jóvenes de la comunidad Hondachi que ahora son guardianes del bosque. Proteger el bosque conlleva administrar también amenazas que están latentes. Apropiarse el predio y cuando nos están así nos comunicamos con la persona inmediato y así nos solucionamos. Napo tiene 1.068 especies, la mayor reserva de aves registradas del país. Alberga igualmente 70 especies de mamíferos, unos 16.000 tipos de plantas y la mayor reserva forestal con árboles ancestrales, con propiedades únicas en el mundo cuyo número exacto aún se desconoce. El anhelo del proyecto es seguir conectando bosques para favorecer el tránsito de las especies en esos territorios, que atraen cada vez a más personas. También nosotros propendemos a tener una conservación sostenible. Ayudamos a que se tenga también una alternativa económica, por decir, en producción sostenible de la chacra, en turismo sostenible, en turismo comunitario. Se han sumado integrantes de la Asociación de Aviturismo en la Reserva Biosfera Sumaco del Cantón Loreto. Su incentivo es conservacionista y económico, por la cantidad de turistas que reciben. Están empeñados en proteger el hábitat de especies globalmente amenazadas como el águila arpía, una de las más poderosas de la selva amazónica. Son depredadores naturales que ayudan a mantener el equilibrio de los ecosistemas. Estas reservas de Andes Napo buscan que otras comunidades se sumen al proyecto de volver a unir los bosques reforestando, para facilitar la movilidad de las especies.